¿Qué tal? Muy buen día, estimados amigos de Simple Álgebra 1. El día de hoy tenemos un ejercicio en el cual nos piden calcular el trabajo que generan todas las fuerzas involucradas en el siguiente ejemplo. En él nos dicen que un bloque cuya masa es de 3 kilogramos es jalado por una fuerza cuya magnitud es de 45 newtons, con un ángulo de 30 grados desplazándolo 5 metros. Si se considera que el coeficiente de fricción dinámico entre el bloque y la superficie es de 0.25, nos piden calcular el trabajo que realiza cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque y, como inciso B, el trabajo resultante. Lo primero que vamos a hacer es, como siempre, obtener los datos que nos dan en nuestro ejercicio. Para este ejemplo, tenemos lo siguiente. Lo primero que nos dicen es que es un bloque que tiene una masa de 3 kilogramos. Entonces la masa de este bloque son 3 kilogramos. Nos dicen que la fuerza que se está efectuando sobre el bloque tiene una magnitud de 45 newtons. Entonces la fuerza que está actuando sobre ese bloque es de 45 newtons y además la fuerza está desfasada con relación a la horizontal 30 grados. Entonces el ángulo es de 30 grados. También nos dicen que el coeficiente de fricción dinámico entre el bloque y la superficie es de 0.25. Nos piden entonces calcular el trabajo realizado por las fuerzas que actúan sobre este bloque y el trabajo resultante. Lo primero que vamos a realizar en nuestro ejercicio es generar un diagrama de cuerpo libre que nos ejemplifique todas las fuerzas que están involucradas. Nuestro eje X y también nuestro eje Y completamente perpendicular a este otro eje X. Entonces tenemos el eje X y el eje Y. ¿Qué fuerzas están involucradas aquí? Hacia abajo, perpendicularmente hacia abajo, tenemos siempre el peso, que nosotros lo representamos con una W minúscula. Perpendicular a la superficie, siempre tenemos también la fuerza normal. Y en oposición al movimiento, tenemos la fuerza de fricción dinámica. Ahora, todos estos elementos los vamos a pasar a un diagrama de cuerpo libre, que sería lo siguiente. Como hemos trabajado en los ejercicios anteriores, nada más trabajamos con fuerzas que están directamente sobre los ejes. La fuerza que se está aplicando está fuera del eje con un ángulo de 30 grados. Entonces tengo que encontrar las componentes de la fuerza en el eje de las X, que sería esta que tenemos a continuación, y también su componente en el eje Y, que quedaría representado de la siguiente manera. Lo primero que recomiendo en este tipo de ejercicios es determinar los valores de las componentes involucradas mediante la generación de un triángulo rectángulo, el cual está formado por los catetos siendo las componentes de la fuerza. Esto es Fx. Después tenemos Fy en forma vertical y la hipotenusa es la fuerza. El ángulo entre el eje horizontal, Fx, y la hipotenusa es el que nos marca la fuerza. Esto es 30 grados. Y con estos elementos obtenemos las componentes X y Y para la fuerza. Ya con nuestro triángulo rectángulo, que en el cual aquí se forma nuestro ángulo de 90 grados, nuestro ángulo recto, vamos a proceder a obtener tanto la componente de la fuerza en X como la componente de la fuerza en Y. Esto con el uso de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, para obtener la componente de la fuerza en X, para el ángulo que tengo es el cateto adyacente y el dato que conozco es la hipotenusa, el valor de la fuerza. ¿Qué función trigonométrica me relaciona al cateto adyacente y a la hipotenusa? En este caso es la función trigonométrica coseno, que dice lo siguiente: el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente
entre la hipotenusa. Si nosotros adaptamos hacia nuestro ejercicio, tenemos lo siguiente: el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que es la componente de la fuerza en X, dividido entre el valor de la hipotenusa, que en este caso es la fuerza. De aquí vamos a despejar la componente de la fuerza en X, por lo tanto, la fuerza que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. Y tengo que la fuerza por el coseno del ángulo es igual a la componente de la fuerza en X. Intercambiando posiciones en la igualdad, no se altera nuestra expresión y tengo que la componente de la fuerza en X es igual a la fuerza, que son 45 newtons, que multiplica al coseno de 30 grados. Con lo cual hacemos operaciones con nuestra calculadora y tenemos que 45 por el coseno de 30 grados. Damos igual y obtenemos que vale 38.97 newtons. Y este es el valor de la componente de la fuerza para el eje X. Y vamos a hacer lo mismo, pero ahora para la componente de la fuerza en el eje Y. Tengo el ángulo y la componente de la fuerza en Y es el cateto opuesto. Y el dato conocido es la hipotenusa. La función trigonométrica que nos relaciona a estos elementos es la función trigonométrica seno. Y el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Adaptándolo a nuestros datos o a nuestro ejercicio, tengo que el seno del ángulo es igual, cateto opuesto es la componente de la fuerza en Y, entre la hipotenusa, que para nuestro ejemplo es la fuerza. De aquí despejamos la componente de la fuerza en Y y tengo que la fuerza está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Fuerza por el seno del ángulo es igual a la componente de la fuerza en Y. Intercambiamos posiciones y tengo que la fuerza en Y, o el componente de la fuerza en Y, es igual a 45 también, es la misma fuerza, que multiplica al seno de 30 grados. Hacemos operaciones con nuestra calculadora y tengo 45 por el seno de 30 grados es igual a 22.5. Y tengo entonces que la componente de la fuerza en Y es igual a 22.5 newtons. Estos datos que acabamos de obtener los vamos a agregar a nuestro listado que ya poseíamos de datos original. Si ustedes observan, hasta este momento no he realizado ninguna operación para calcular el trabajo. Recuerden que el trabajo parte de la siguiente fórmula. Trabajo es igual al producto de la fuerza por la distancia. Ahora, solamente generan trabajo aquellas fuerzas que sean paralelas al sentido del desplazamiento. Para nuestro ejemplo, el desplazamiento está directamente sobre el eje de las X. Esto es, que solamente las fuerzas que están directamente sobre el eje de las X son las que van a generar trabajo. En este caso es la componente de la fuerza en X y la fuerza de fricción dinámica. Las demás fuerzas involucradas no generan trabajo, ya que son perpendiculares al movimiento o al desplazamiento. En este caso, la normal, la componente de la fuerza en Y y el peso no generan ningún trabajo sobre el cuerpo que estamos estudiando. Entonces, para calcular la primera de ellas, el trabajo que genera la componente de la fuerza en X, pues muy sencillo. Tengo que el trabajo, que recuerden que lo representamos con una W mayúscula,
para la componente de la fuerza en el eje de las X es igual a la componente de la fuerza en el eje de las X por la distancia. Este ya lo obtuvimos previamente y lo tenemos por acá. Y tenemos que el trabajo que genera esa fuerza es de 38.97 newtons por los 5 metros que fue desplazado el objeto. Entonces, utilizando nuestra calculadora, tenemos 38.97, lo vamos a multiplicar por los 5 metros que fue desplazado el objeto. Y tenemos que vale 194.85 joules. Y entonces tenemos que el trabajo que genera la componente de la fuerza en el eje de las X vale 194.85 joules. Sigue entonces encontrar el trabajo que genera la fuerza de fricción dinámica. Hacemos algo semejante a lo que estábamos realizando en este instante. Tengo entonces que el trabajo realizado por la fuerza de fricción dinámica es igual a la fuerza de fricción dinámica por el desplazamiento. Nada más que aquí tenemos que ser cuidadosos, porque la fuerza de fricción dinámica va en sentido contrario al desplazamiento. Por lo tanto, le debemos de agregar el signo negativo porque se opone al movimiento. Nosotros sabemos que la fuerza de fricción dinámica es el producto del coeficiente de fricción dinámico por la normal, y esto lo vamos a multiplicar por la distancia que se movió el objeto. Y nos encontramos con un pequeño detalle, que no conocemos a este momento el valor de la normal. Conocemos el coeficiente de fricción dinámico porque es un dato que nos dieron en el ejercicio. También conocemos el valor del desplazamiento porque también es un dato que nos dieron en el ejercicio, 5 metros. Por lo tanto, tenemos que buscar una manera de determinar el valor de la normal. Para este caso, podemos hacer la manera de obtener la normal es haciendo un análisis de las fuerzas que están involucradas en el eje de las Y. Sobre el eje de las Y no hay movimiento. Recuerden que el movimiento se está efectuando sobre el eje X, sobre el eje horizontal. Por lo tanto, se encuentra en equilibrio. Entonces, todas las fuerzas que están involucradas en el eje Y es igual a 0. Toda la sumatoria de las fuerzas que están sobre el eje Y es 0, están en equilibrio. Entonces, las que van verticalmente hacia arriba son positivas, y las que van verticalmente hacia abajo son negativas. Y tenemos que la normal más la componente de la fuerza en Y, que estas son las que van hacia arriba, esta de aquí y esta de acá, son positivas, y la que va verticalmente hacia abajo es negativa. Esto es el peso. Recuerden que el peso es minúscula y esto es igual a 0. Despejando la normal, tengo que la normal es igual. El peso que está negativo pasa del otro lado como positivo, y la componente de la fuerza en Y que está positiva pasa del otro lado negativo. Y aquí nos encontramos con un pequeño detalle. No conocemos el valor del peso del cuerpo. Conocemos la masa, pero lo podemos obtener fácilmente. La normal es igual al producto de la masa por la gravedad menos la componente de la fuerza en Y. Sustituyendo, la normal es igual masa por gravedad, 3 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que esto es para calcular el peso, menos el valor de la componente de la fuerza en Y, que ya la habíamos obtenido, que vale 22.5 newtons. Y haciendo operaciones, la normal es igual 3 por 9.8, 3 por 9.8, y esto es igual a 29.4, 29.4 newtons. Kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, recuerden que forman newtons, menos 22.5 newtons también. Continuando con nuestra calculadora,
Tengo 29.4 y aquí le vamos a restar directamente 22.5. Y obtenemos que la fuerza normal o el valor de la normal vale 6.9 newtons. Otro elemento más que agregamos a nuestra relación de datos. Continuamos. Entonces, regresando a nuestro paso previo, ya obtuvimos el valor de la normal y entonces lo que vamos a hacer es sustituir en nuestra operación. Tenemos menos 0.25 que multiplica el valor de la normal, que vale 6.9 newtons, lo cual multiplica al valor del desplazamiento, que son 5 metros. Y entonces tenemos que el valor numérico es de 8.62 joules, considerando, sin olvidar, el signo negativo que tenemos para el trabajo que genera la fuerza de fricción dinámica. Recuerden que estos datos corresponden al inciso A del ejercicio que estábamos analizando. Esto es calcular el trabajo de las fuerzas involucradas. Ahora nos solicitan calcular el trabajo de la fuerza resultante. Esto es la suma de todas las fuerzas que están involucradas en nuestro ejemplo. En este caso solamente la de la componente de la fuerza en X y de la fuerza de fricción dinámica. Y tenemos entonces el trabajo resultante es igual al trabajo que realiza la componente de la fuerza en X más el trabajo que realiza la fuerza de fricción dinámica. Sustituyendo y haciendo operaciones serían 194.85 joules y el trabajo de la fuerza de fricción dinámica es menos 8.62 joules. Haciendo operaciones tendríamos 194.85 menos 8.62. Esto nos da por resultado 186.23 joules. 186.23 joules, el cual corresponde al resultado del inciso B de nuestro ejercicio. Recuerda que si este video tutorial te ha sido de utilidad, no olvides darle like. A continuación te dejamos otros videos que pueden ser de utilidad para ti. No te olvides suscribirte a nuestro canal, comparte el video tutorial con tus compañeros de clase y nos vemos en la próxima.